Muy bien. Libreto, listo. Cafeína, lista. Interpreto a un vampiro en una serie de televisión que se filma aquí en Atlanta. Y yo nací en Luisiana, por lo que el sur tiene un gran lugar en mi corazón. La costa del Golfo, donde crecí, ha visto grandes cambios debido al calentamiento global. Pero en esta parte del país, el cambio climático no es tema importante. Tal vez porque uno de los grupos más poderosos aquí, los cristianos evangélicos, no lo abordan. Pero personas como Anna Jane Joyner están intentando cambiar eso. Anna Jane es parte de un creciente movimiento llamado Cuidado de la Creación. Está dirigido por jóvenes evangélicos que creen que Dios creó el planeta, pero depende de nosotros protegerlo. No somos los dueños de este mundo, somos inquilinos, mayordomos. Y si crees que Dios creó este planeta, entonces deberías cuidar de Y él. para las futuras generaciones futuras. ver que eso esté asegurado. Sí, exacto. Así que este es un movimiento creciente dentro del cristianismo. Anna Jane está en una misión para unir a otros evangélicos a la causa, incluyendo mega iglesias como esta. Y ha descubierto que la clave para ganar a una congregación a menudo es el pastor. Es con el corazón con lo que se da lugar a la justicia. No solo con la cabeza, sino con el corazón. Así lo sentimos. Rick Joyner es el jefe de ministerio Morningstar, una de las iglesias más socialmente conservadoras en el estado. Él es un total escéptico cuando se trata del cambio climático. Para Anna Jane, conseguir que él cambie de opinión será un desafío único, porque también resulta ser No su es una padre. idea alentadora. Todos vamos a morir. Hola. Lo siento, he pasado gran parte de mi tiempo como corresponsal de 60 minutos investigando escándalos corporativos o persiguiendo la última nota política. Soy Leslie Stahl. Pero en el acelerado mundo de las noticias por televisión, algo como el cambio climático que ocurre a través de décadas en vez de horas, queda en un segundo lugar. Pero ahora se nos está diciendo que lo que pensábamos lejano puede, de hecho, estar aquí y ahora. Y eso hace que me pregunte, ¿cómo será el mundo para mis nietos? He oído mucho sobre el derretimiento de los glaciares y el aumento de los mares, pero me estoy dando cuenta de que no sé ni la mitad de esto. Los científicos me están diciendo muchas cosas que me asustan. Gracias. Y resulta que una de las cosas más atemorizantes es lo que hay debajo de todo el hielo derretido. Este es un informe que debe alarmar al mundo, porque este informe nos dirá una vez más que todo lo que dábamos por hecho acerca de los cambios climáticos realmente ha sido subestimado, así como los efectos de cambios climáticos nos afectarán más rápido de lo que pensábamos. Todos sabemos que las actividades humanas están cambiando la atmósfera de manera inesperada y sin precedentes. El efecto invernadero ha sido detectado y está cambiando nuestro clima. La atmósfera y los océanos se han calentado. Las cantidades de hielo y nieve han disminuido. El nivel del mar ha aumentado.
y las concentraciones de gases de efecto Ya invernadero no hay temporada han- de incendios. Los incendios forestales están todo el El año. cambio climático, los climas extremos y nuestra vulnerabilidad hacia eso. Donde 12 años de sequía han dejado un paisaje seco. ¿Hay algún patriota por aquí? Un nuevo reporte científico determinó que la última década fue la más caliente de la historia. Nuestro mundo está cambiando más rápido y dramáticamente. Anna Jane Joyner es parte de una nueva generación de evangélicos que están tratando de cambiar el debate sobre el clima. Gracias por llamar a Rey de Ella no ve Gloria. ningún conflicto entre su fe y la ciencia del cambio climático. Unirnos para ayudar a proteger la creación de Dios. De hecho, ella cree que las iglesias tienen la responsabilidad moral de tomar una posición sobre esta cuestión. ¿Por qué dirías que los evangélicos, sobre todo en este país, han sido tan escépticos sobre el cambio climático? Hay un escepticismo general en torno a la ciencia. La mayoría de los evangélicos o muchos evangélicos no creen en la evolución. Para mí es algo más personal. Esta es la comunidad que me crió y quiero creer que pueden estar del lado correcto de la historia en esto. Los evangélicos tienen el mayor poder político. Es enorme, una enorme base Inmensa. política. Vamos por los evangélicos y una vez que los movilicemos, lograremos un gran cambio. Eso Y es ella muy quiere importante. movilizarlos por una causa específica. Anna Jane es parte de un esfuerzo importante del Club La Sierra llamado Más Allá del Carbón, para cerrar la planta de carbón aquí en Nashville, junto con cientos de otras en todo el país. ¿Por qué es importante? Para averiguarlo, me reúno con Mary Ann Heath, la directora nacional de la campaña. Ella me dice que el carbón es la mayor fuente de emisiones de CO2 en el planeta. Explíqueme, por favor, su progreso desde el principio hasta ahora y el objetivo final. Hay como 500 plantas de carbón. Se ha retirado una de las 149 desde el 2010. Y nuestro objetivo para el 2015 es que queremos ganar el retiro de 1/3 de las plantas de carbón en Estados Unidos y lo lograremos. Lo único que sigo escuchando es el cambio a energías renovables. ¿Las cuentas de electricidad no aumentarán? La energía nueva y limpia está surgiendo. Es de hecho más barata que la de las plantas de carbón existentes como ¿Esto dónde esta. sería? Montana. Una nueva granja eólica es más barata que la planta de Colstrip en Montana. Así que es una nueva era de cómo hacer energía en Estados Unidos. El camino hacia un futuro de energía Más allá del limpia carbón, es uno de los esfuerzos más ambiciosos y exitosos que hay para hacer algo sobre el cambio climático. Pero en algunos lugares del sur están encontrando resistencia. Y ahí es donde entra Anna Jane. Mary Ann le ha pedido que obtenga apoyo de los pastores locales. Ya tenemos varios pastores de la ciudad que han firmado y ni siquiera hemos empezado a comunicarlo a nuestros diferentes líderes religiosos. Así que estoy muy emocionada de que estemos en la mesa. Se los agradezco. Buen trabajo. Es muy importante. La ciencia, las gráficas y las tablas son importantes, pero si dejamos de lado el elemento moral, perdemos la oportunidad de conectar con la gente con respecto al cambio climático. Anna Jane ha estado luchando con su padre sobre el cambio climático por años, y ganárselo significaría mucho para ella personalmente. Pero también sería una de las mayores cosas que podría hacer para la causa. Esto es porque Rick Joyner no es cualquier pastor. Es el jefe de un imperio evangélico. Su recinto de 20 hectáreas era propiedad de Jimmy y Tammy Faye Baker, cuyo programa de televisión, el Club PTL, una vez tuvo una audiencia de más de 600,000 televidentes. La Biblia dice, mayor es el que está en vosotros, el que está en el mundo. Ahora, Rick lo ha convertido en la sede de un ministerio global, con 200 iglesias en 40 países. ¿Cuántos de estos ha escrito? Más de 50.
De este tuve un ofrecimiento para una película. Increíble. Esto es como toda una ciudad. Sí, aquí tenemos una escuela, la Universidad Morningstar, y hay otras iglesias y... Políticamente, Rick está muy a la derecha en cuanto a una variedad de temas. Hasta el momento, Anna Jane no ha logrado que su padre ceda. Pero ahora, ella está planeando pedir ayuda. Saldremos de aquí, Humanak. Vine a Groenlandia para ver al glaciólogo Marco Tedesco. Cuando se trata del efecto que el cambio climático está teniendo en el Ártico, dice, lo que la mayoría de la gente sabe es solo la punta del iceberg, y la única manera de apreciar realmente lo que está pasando aquí es viéndolo. Estoy sorprendida por lo grande que es Groenlandia, más de 3 veces el tamaño de Texas. Marco me dice que alrededor del 80% está cubierta de hielo. Estudiamos Groenlandia desde el espacio. Vemos cómo evolucionan las cosas, pero es como una selva. Este es un territorio desconocido, inexplorado. Marco es uno de un puñado de científicos que pasan semanas cada año viviendo en el hielo intentando averiguar qué tan rápido está desapareciendo. Intentamos hallar un lugar para aterrizar aquí arriba. El entorno es impresionante y el glaciar es mucho más grande de lo que jamás imaginé. ¿Puedes ver ese muro de hielo que está roto? Los glaciares pierden masa al derretirse, y mientras más y más agua se produce, pasa a través del hielo, y este se rompe. Toda el agua está en esas múltiples millones de grietas que tú puedes ver ahí. Las grietas son cada vez más y más grandes, y luego se producen estos bloques que fluyen con el océano, y estos son acontecimientos muy poderosos. El solo ver no te da la experiencia completa de lo que está pasando aquí. ¿Qué se supone que debería estar escuchando? Bueno, escucharías cuando un glaciar está produciendo estos icebergs. Escucharías un sonido de tono bajo, fuerte y profundo. ¿Como un estruendo? Un estruendo, o es como el sismo de hielo que le decimos. ¿Sismo de hielo? Sí, son sismos de hielo. Si nos quedamos aquí, ¿escucharemos algo? Así es. Es del otro lado. Dios mío, ese ruido fue inmenso. Algo está pasando del otro lado. Y luego Marco me explicó por qué estos sismos de hielo lo asustan tanto. Groenlandia se está derritiendo a un ritmo que es difícil de entender, 5 veces más rápido que hace tan solo 20 años. Y en solo un año, en el 2012, el hielo que se derretía en Groenlandia era equivalente a las cataratas del Niágara cayendo en el océano durante 5 años consecutivos, haciendo que el nivel del mar suba más y más. Pero no son solo esos trozos gigantes de hielo desprendiéndose de los glaciares los que preocupan a Marco. Hay otro cambio aquí que es aún más alarmante. Bob Inglis, un excongresista republicano de Carolina del Sur, representó a uno de los distritos más conservadores de la nación durante 6 periodos. Una vez un escéptico del cambio climático, Inglis ha enseñado a sus colegas republicanos y hermanos cristianos Hola. sobre los peligros del calentamiento global causado por los humanos. Desde la perspectiva de la gente de fe, hay una competencia aquí entre la fe y la ciencia. Mi opinión es que Dios quiere que nosotros descubramos lo que Él creó.
Él quiere que descubramos los entresijos. Él dice, vengan, les mostraré. Pero yo sé que algunas personas de fe no creen eso. Ellos piensan, no, es invadir la provincia de Dios el ir ahí. Y así, con el cambio climático, lo que algunos piensan es que es arrogante que la humanidad diga que puede afectar la longevidad de la Tierra. Sí, entiendo. Porque hacerlo es invadir la provincia de Dios. Estando aquí ahora alrededor de esta mesa, ¿qué opinas sobre el cambio climático? No estoy intentando probar el cambio climático o rebatirlo. ¿Sí? Solo quiero saber la verdad. ¿Cómo puedes saber cuál es la verdad si se puede en la web encontrar una serie de cosas que apoyan la duda y de hecho aumentan esa duda? ¿O puedes seguir una diferente serie de pasos y encontrar una mayor confianza en la ciencia? Intento leer ambos aspectos. Siempre intento leer los pros y los contras, los que estaban a favor. Los estudios me parecieron muy superficiales. ¿Qué? ¿Piensan que somos idiotas? No debería sorprenderme que vaya a hacer falta más de una conversación con un compañero cristiano para cambiar la opinión de Rick. Pero es un comienzo. Anna Jane tiene otra idea. Tal vez servirá que su padre vea los efectos del calentamiento global con sus propios ojos. Así que lo llevará a la costa del Golfo, donde toda una forma de vida se ve amenazada, en parte debido al cambio climático. Me encanta el Golfo. Después de pasar tantos veranos ahí, para mí es como otro hogar. Estoy nerviosa. Cruzamos hacia Florida. Para Anna Jane, el viaje debe ser un éxito. Los riesgos no podrían ser mayores. Soy una defensora del medio ambiente. Combato el cambio climático. Creo que es el tema más importante de nuestro tiempo. Este es mi trabajo. Si no puedo convencer a mi padre de que el tema es importante, será un fracaso personal. Bienvenida. ¿Esto es un lago? Sí. Esto es un lago, no puedo creerlo. Puedes ver que estamos en una cuenca y todo el agua comienza a juntarse de aquel lado. Y puedes ver esas grietas que están allá, ¿las ves? ¿Las estás viendo? Pueden verse muy bien. Sí. Lo que estamos viendo es que el agua ha ido apartando la nieve. El número de lagos está aumentando. Más lagos significa más material azul. Y mientras más oscura es la capa de hielo, realmente cambia la forma en que el sol está impulsando al clima. El glaciar es muy brillante, el hielo es muy brillante. Al sustituir una superficie brillante como esta con una superficie oscura como aquella, es como usar una camisa negra o una blanca. Definitivamente se calienta más rápido. Una vez de vuelta en el helicóptero, veo que hay cientos de estos lagos. Atestiguo un círculo vicioso. Los lagos causan más calentamiento, lo que conduce a más lagos y más calentamiento. Y no solo son los glaciares en tierra los que se están derritiendo. Desde 1980, un asombroso 40% del hielo marino de verano en el Ártico ha desaparecido y sido reemplazado por océano oscuro. En los últimos 30 años, todas estas nuevas superficies oscuras han causado más calentamiento que las emisiones de dióxido de carbono de todos los autos en todo el planeta. Y recuerden, este derretimiento está siendo provocado por el carbón, el petróleo y el gas que ya hemos quemado. Pero claro, estamos quemando más todo el tiempo. De vuelta a Nueva York, me enteré de un nuevo informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Por primera vez, este grupo de los principales climatólogos de todo el mundo está declarando un límite máximo de la cantidad de combustibles fósiles que podemos quemar sin crear una catástrofe. La doctora Heidi Collen es una de las autoras del informe. En este nuevo informe, ¿cuál cree que es la nueva declaración más importante?
Yo diría que la nueva declaración más importante de este informe es la línea roja que los científicos marcaron en la arena. Básicamente, no podemos tocar más del 30% de nuestras reservas, así que habrá que dejar algo de petróleo y gas en la mesa si estamos comprometidos a preservar las funciones vitales de nuestro planeta. De la misma manera que el tabaquismo aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, quemar combustibles fósiles aumenta el riesgo de dañar los órganos importantes de nuestro planeta, nuestro océano, la atmósfera. Heidi dice que si quemáramos todas las reservas conocidas de combustibles fósiles, los seres humanos encontrarían que en gran parte del planeta no se podría estar al aire libre. Así que claramente tenemos que evitar eso. Ella dice que todo es cuestión de cuánto queremos arriesgar. Y los científicos de todo el mundo coinciden en que si quemamos más de un 30% de las reservas conocidas, el riesgo se vuelve inaceptable. Si no hacemos nada diferente, vamos a cruzar esa marca para el 2040. Hablamos de más eventos climáticos extremos, inundaciones, sequías, olas de calor, aumento del nivel del mar. Todas esas cosas que realmente aumentarán ese riesgo. 2040. 2040. Espero seguir aquí. Yo no, pero mis hijos y mis nietos sí estarán. Hemos escuchado estas llamadas de atención por un largo tiempo. Tú y yo podríamos creerlo, pero salir a la calle... El trabajo del científico es lanzar una señal de peligro y decir, mira, la quema de combustibles fósiles, aunque tiene muchas ventajas, tiene otros riesgos lamentables a largo plazo. Como científicos no podemos decir a las compañías petroleras qué hacer o qué no, pero podemos decir, es demasiado arriesgado ir tras todo ese petróleo y gas natural. Si voluntariamente cruzan esa línea, no digan que no fueron advertidos. Y luego hay un giro final, uno salido directamente de la pesadilla de un climatólogo. Mientras el hielo se derrite en el Ártico, nuevos yacimientos de petróleo y gas que una vez estuvieron atrapados bajo el hielo se están volviendo accesibles por primera vez. Acabo de saber que no podemos darnos el lujo de quemar las reservas de combustibles fósiles que conocemos, y sin embargo las compañías de energía están a la caza de todo eso. Realmente es la última ironía. Al quemar combustibles fósiles calentamos el planeta. El calentamiento derrite el hielo. Y eso hace que esos recursos naturales sean más fáciles de extraer para las empresas de combustibles fósiles que luego calientan aún más el planeta. Así que estamos encerrados en este círculo vicioso. Apalachicola ha sido durante mucho tiempo la capital de las ostras de Florida. No hace mucho, esta bahía produjo el 10% de todas las ostras en los Estados Unidos. Pero en el último año, los ingresos por las ostras se han reducido casi a la mitad. La situación es tan mala que la Secretaría de Comercio del Estado declaró oficialmente un desastre en la región. No lo haces por lo que la gente ve. Para ayudar a explicar lo que está pasando, Anna Jane le pidió a Katherine Iho, una de las principales climatólogas del mundo, unirse a ella y a Rick. Estoy muy emocionada. ¡Hola! ¡Hola! Hola. Soy Anna Jane. Qué gusto conocerte, Katherine. Hola. Soy Rick. Mucho gusto. Igualmente. Katherine no es solo una climatóloga. Ella también es una evangélica devota, hija de misioneros cristianos, y está casada con un predicador evangélico conservador. Y lo curioso es que cuando nos casamos, no fue sino hasta después que nos dimos cuenta de que él no creía que el cambio climático era real, así que de hecho pasamos 1 año o 2 de casados discutiendo sobre las cuestiones científicas. Lo que pienso de la ciencia es, siento que estoy estudiando lo que Dios estaba pensando cuando creó la Tierra. Siento que hay verdad en el estudio de la creación. Cuando veo todas las cosas cambiando, tenemos una buena idea de cómo han cambiado las cosas en el pasado, cómo se ha vuelto más cálido y más frío, y cómo hemos visto diferentes ciclos en el pasado. Y lo que vemos ahora ya no se ajusta a ninguno de esos moldes. Para Rick, esta es una oportunidad de aprender sobre la ciencia de alguien que comparte su fe. Al fijarnos en las observaciones, lo que vemos es que, en primer lugar,
La temperatura de la Tierra sube y baja todo el tiempo, de año en año, sube y baja con el tiempo. Vemos también que ahora ha ido subiendo constantemente a lo largo de 20 o 30 años. Así que al ver al planeta ahora, el océano se está calentando, la atmósfera, la superficie de la Tierra, cada parte de la Tierra, el océano y la atmósfera. Y también vemos todas las razones naturales por las que el clima ha cambiado en el pasado. Ahora las erupciones volcánicas, los ciclos solares, los ciclos naturales harían que nos enfriáramos. En cambio, nos estamos calentando. Sabemos que quemamos carbón, gas, petróleo. Sabemos que eso produce dióxido de carbono. Sabemos que el dióxido de carbono se acumula en la atmósfera. Si añadimos dióxido de carbono, es como poner una manta extra alrededor de la Tierra. Y mantiene la Tierra caliente, así como una chaqueta o una manta regresa nuestro calor corporal de nuevo a nosotros. Por eso sabemos que somos nosotros quienes estamos provocando el cambio climático hoy, porque deberíamos estarnos enfriando. Y no es así. Rick no parece convencido, pero sí tiene una pregunta para Catherine, y no se molesta en hacerla. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, soy Anna Jane. Es un placer. Hola, Joe. Hola, Ken. Catherine. Empujas el bote. Y antes de que el bote regrese para poder cubrir todo el terreno posible, ahora siento el fondo ya que estoy buscando ostras. Tal vez podría conseguir una ostra. Por eso dejamos de trabajar este invierno. Los pescadores de ostras, Ken Folsom y su hijo Joe, luchan por aferrarse a una forma de vida que muere. Nada. Tienen que entender. Estadísticamente, esta era la barra más productiva en toda la parte occidental de la bahía. Aquí es donde todo el mundo soñaba con venir. Todos pescaban ostras. Yo lo hice durante 30 años. Mantuve a una familia. Las ostras eran así de grandes. El problema es el agua. Apalachicola está justo entre el Golfo de México, que es de agua salada, y una serie de ríos y lagos de agua dulce. Es el hábitat perfecto para las ostras, pero la sequía en esta parte del país se ha ido agravando, y el cambio climático lo hará todavía peor. 3 años consecutivos de sequía y un aumento en el uso del agua de río arriba han reducido drásticamente el flujo de agua dulce. Como resultado, la salinidad del agua en la bahía de Apalachicola es muy alta, y encima de eso, el cambio climático está haciendo que el nivel del mar se eleve, lo que traerá más agua salada. Estoy muy interesado en escuchar la perspectiva de alguien que ha estado en el agua tantos años y creo que esa persona necesita ser escuchada. Sí, Es lo que pienso, Joanna. Ya que le está afectando ahora, tal vez les afecte a ustedes mañana. Así que odio decirlo porque no soy una persona muy religiosa, pero es un poco como dice en la Biblia, que todos los peces del océano morirán. Y está sucediendo. Esta es una de las últimas bahías cristalinas que quedan en todo Estados Unidos. Me rompe el corazón ver que la están matando y me siento impotente para hacer algo al respecto. Hay una fiebre de petróleo en el Ártico. Como el hielo se derrite, todos los países con una participación en la región quieren entrar al juego. Rusia, Noruega, Islandia, Canadá, Estados Unidos y Groenlandia. Todos creían estar sentados en un tesoro de petróleo no descubierto, con un valor de miles de millones de dólares. Nuestro petróleo lo necesitan, y cuando Alaska es fuerte y producimos, eso ayuda a mantener fuerte al país, enviamos menos dinero al extranjero. Mitch Así que Treadwell nosotros... es el vicegobernador de Alaska. Él dice que la perforación en el Ártico es la mejor oportunidad de Estados Unidos para poner fin a su dependencia del petróleo extranjero. Pero me pregunto si piensa en las otras consecuencias de los combustibles fósiles. Algunos de los científicos más importantes están advirtiendo que debemos dejar de perforar y explorar por más petróleo y gas. Dicen que será una catástrofe para el medio ambiente. yo le preguntaría esto, ¿conduce un auto? No.
¿Alguna vez condujo uno? Sí. Conteste. El punto es que yo llegué aquí en un avión alimentado por combustibles fósiles. Digamos que usted y ellos tienen razón, ¿sí? La pregunta es, ¿puede poner la pasta dental de nuevo en el tubo? No, pero no podemos empeorar las cosas. Podemos tomar medidas para no exacerbar lo que ya está ocurriendo. Así que dejará de volar. Dejará de conducir. Lo cierto es que estaremos usando combustibles fósiles durante algún tiempo. No creo que mantener la energía de Alaska fuera del mercado sea bueno para el país. Canadá, Groenlandia, Dinamarca, Islandia, Noruega, Rusia, todos competimos por la inversión de dólares. Resulta que no todo mundo está contento con esperar y ver al Ártico convertirse en la próxima Arabia Saudita. Greenpeace está haciendo campaña por todo el mundo para hacer del Ártico una zona de exclusión de perforación. El pasado septiembre, 30 activistas de Greenpeace estrellaron una plataforma petrolera propiedad del gigante energético Gazprom. Como resultado, algunos de ellos pasaron 3 meses en una prisión rusa. Ellos parecen dispuestos a hacer casi cualquier cosa para colocar este tema en el escenario mundial. ¡No a la minería en el Ártico! 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 El clima está cambiando. Hay riesgos y también hay oportunidades. Nunca había oído hablar del Consejo del Ártico. Es una especie de ONU polar. Este conjunto de naciones del Ártico se ha reunido durante casi 2 décadas sin mucha fanfarria. Pero últimamente, estas reuniones han adquirido una nueva urgencia. Buen día. Hola. Hoy en día, el Ártico está recibiendo una atención internacional sin precedentes. El Ártico se ha convertido en una parte de la política mundial como nunca antes habíamos visto. Hoy en día, siendo secretario de Estado, vengo muy consciente de que la larga lista de desafíos, derretimiento del hielo, el aumento del nivel del mar y las prácticas de desarrollo indiscriminadas, todo esto presenta aún más retos río abajo, por así decir, para cada una de nuestras economías, nuestra seguridad nacional y la estabilidad internacional. Lo que sucede aquí toca a cada persona en el mundo y nuestra forma de vida. Pero a pesar de que el ayuntamiento ha emitido numerosos informes sobre la amenaza que el cambio climático plantea a la región, no están haciendo nada para detener la loca carrera por los combustibles fósiles. Y tengo curiosidad por lo que John Kerry piensa de todo esto. Él ha sonado la alarma sobre el cambio climático durante décadas. Como senador, intentó durante años que las empresas de combustibles fósiles pagaran por el derecho a volcar en la atmósfera los gases que atrapan el calor. Fracasó gracias, en parte, a una campaña de millones de dólares de las compañías de energía. Como una persona que ha sido defensora de este tema desde siempre, durante décadas ya, ¿no te molesta que el Departamento de Energía dé cientos de permisos a las compañías petroleras para cavar en el Ártico de Alaska? ¿Eso te molesta? Sí me molesta, claro que sí. ¿Cómo no te molestaría si aceptas los hechos científicos que yo he dicho que acepto? Claro. Sí que me molesta. Y es por eso que la administración de Obama ha emitido nuevas restricciones a las plantas eléctricas de carbón, las nuevas fuentes de energía. Tenemos nuevos estándares para automóviles, camiones. Estamos haciendo cosas, pero francamente necesitamos un mayor cambio en la respuesta del Congreso y la gente sobre cómo vamos a proveer nuestra energía. ¿Por qué no dejar de dar los permisos en este momento para la perforación y la búsqueda de más petróleo y más recursos en el Ártico? Porque no es la búsqueda de él o la perforación lo que hará la diferencia. No puedes cortarlo sin una alternativa. Si recibes el informe de un analista en una empresa y le dices, ¿cuál es su opinión sobre de dónde vendrá nuestra energía dentro de 15 o 20 años? Porque debido a la lentitud del sistema político para responder, debido al poder de algunas de esas compañías para evitar que suceda rápido, le apuestas al hecho de que tendrás el statu quo en los próximos años. Y es por eso que el dinero está persiguiendo ese futuro. Así que no hay una
política para decir el petróleo y el gas del Ártico deben quedarse donde están, no debemos No hay una sacarlos. política aún. Cuando estuve implicado al principio en los esfuerzos del medio ambiente en el 70, cuando tuvimos el primer día de la Tierra y 20 millones de estadounidenses dijeron, queremos un cambio, también no eligieron a mucha gente del Congreso y así obtuvimos una ley de aire limpio, agua potable segura, protección de mamíferos marinos. Incluso creamos la EPA a raíz de eso. Y es lo que necesitamos, movimientos populares, necesitamos estadounidenses que exijan a sus funcionarios públicos que tengamos una política energética responsable. Mientras Anna Jane sigue pensando en cómo convencer a su padre, Rick está ocupado haciendo su propia investigación y encuentra todo tipo de información que confirma su visión del mundo y ataca a la ciencia. En realidad, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la Asociación Médica Estadounidense y cientos de organizaciones científicas de todo el mundo han establecido que el cambio climático es real, que los seres humanos son los principales responsables y que el impacto es severo. Pero nada de eso parece tener un impacto en Rick. A escala mundial, al compilar los hallazgos de miles de científicos, todos los caminos conducen a que la Tierra se está calentando por emisiones de CO2. Bueno, hay información que contrarresta casi todo, y es información científica. ¿Dejarían que trajera las pruebas en contra de eso y las presentara? Claro. Porque aún no he tenido ningún defensor climático o defensor del cambio climático dispuesto a escuchar. Una petición justa. Así que empezaré a buscar a un científico que esté dispuesto a escuchar a Rick. Y creo que he hallado a la persona perfecta. Alguien que solía ver las cosas de la misma manera que Rick. Y de hecho, era uno de los negacionistas climáticos más influyentes del país. Hablaré del cambio climático sobre el cual yo era un escéptico. Durante años, la investigación del Dr. Richard Moller fue financiada, en parte por los multimillonarios de combustibles fósiles, Charles y David Koch, que han financiado numerosos esfuerzos de negación del cambio climático. Pero en el 2012 cambió. Ahora, el Dr. Moller trata de convencer a los que él llama escépticos sofisticados, personas como Rick Joyner. Uno de los problemas con la ciencia, tengo todo tipo de cosas aquí que cuestionan a la ciencia. No voy a decir que la desaprueban. Como un todo, la ciencia como un todo. Problemas con matemáticas, problemas con la psicología, problemas con la política, y hay una hipocresía definitiva. Hablamos durante 3 horas. ¿Está más motivado políticamente? Y si es así, ¿cuáles son las políticas? Puede haber otros factores, muchos otros factores causando una aparente disminución de las temperaturas. ¿Es el CO2 realmente el factor que creímos que era? El pastor Rick expuso todas las razones por las que dudaba del cambio climático, y el Dr. Moller respondió con los hallazgos de su investigación. Cuando empezamos este trabajo hace 3 años, no me era claro que las temperaturas se habían elevado, así que los datos de los termómetros eran importantes. ¿Y qué fue lo que hizo? Sentí que debíamos empezar desde el principio, analizar los datos nosotros mismos, y logramos obtener una curva de temperatura que comienza en 1753. ¿Nos mostrará eso? Sí, por supuesto. Esta es la gráfica. La línea de luz que va hacia arriba y hacia abajo es el registro de temperatura que se remonta a 1753. La curva mostró un aumento constante de la temperatura en la era industrial, pero había algo desconcertante. También hubo una serie de bajadas bruscas de temperatura. Así que el Dr. Moller y su equipo buscaron una explicación. Y resulta que esas caídas en las temperaturas coincidían con todas las erupciones volcánicas conocidas. Pudimos ver que lo que nos dio confianza era que habíamos hecho lo correcto. Las erupciones volcánicas hacen que el planeta se enfríe, porque toda la ceniza en el aire bloquea la luz del sol. Pero pudimos ver que eran muy breves. Ahora tenemos este cambio gradual que llega hasta aquí. ¿Qué es eso? Hay muchas cosas que pueden causar una subida exponencial. Cosas no relacionadas a la teoría del calentamiento global. Así que ponemos la variabilidad solar. Tenemos buenos registros de manchas solares e intenté la variabilidad solar. Y por último, mi estudiante graduado dijo, ¿por qué no prueba la población mundial? Y lo hice. Y tampoco fue una buena opción.
Después de agotar todas las posibles causas naturales, Moller finalmente vinculó el dióxido de carbono. Al final, lo que mejor ajustaba, lo que ven aquí, fue una experiencia asombrosa. Lo que ajustó mejor, y por mucho, fue cuando puse los volcanes y el dióxido de carbono. Ese fue en realidad un gran momento. El calentamiento es causado por los humanos. ¿Qué es lo que opina ahora? Todavía tengo preguntas. Quiero decir, esto no ha resuelto todas mis dudas, pero él, al menos me has mostrado a alguien que sentí que tenía una verdadera perspectiva de la ciencia. La mayoría de los otros, los problemas con la psicología, con la política. Podemos sentarnos y discutir esto hasta que muramos, y eso no cambia el hecho de que esto es real y está pasando. Yo digo, ¿en qué punto tenemos que dejar de lado lo político y lo psicológico, reconocer que son problemáticos y afrontarlos, pero solo tomar la ciencia por lo que es? Desde mi viaje al Ártico, la carrera por los combustibles fósiles ha continuado. Groenlandia concedió recientemente nuevas licencias de exploración a algunas de las más poderosas compañías petroleras del mundo. ¿Qué sientes cuando te asomas, ves este hielo y sabes que se está retirando? Bueno, una de las cosas que siempre pienso sobre el hielo es que parece un elefante. ¿Un elefante? Sí. Si ves a un elefante, creo que se parece algo a esto. Es enorme, es grande, es fuerte, pero es muy tranquilo, no hace daño. Y si se asusta con el ratón, se está retirando. El ratón somos nosotros, somos pequeños, pero muy poderosos. Y el elefante tiene miedo y se retira por nosotros. Después de casi una década de escuchar a su hija argumentar el caso del cambio climático, el pastor Rick Joyner aún no está plenamente convencido, pero le ha dado mucho respeto a su hija como para dejar que hable directamente a su congregación y así dejar que ellos decidan. Estas personas de la extrema derecha son increíblemente influyentes en muchos casos, y si convences a un par de ellos, puedes realmente cambiar el juego. Levítico dice, la tierra es mía, vosotros sois solo forasteros y mis inquilinos. La alteración del clima no es una cuestión política, es una cuestión moral, es una cuestión de justicia. Más que eso, es una cuestión espiritual. Y cuando los cristianos se involucren, habrá una gran sanación. No solo de la tierra, sino de nuestra relación con la tierra y entre nosotros y con Dios. Yo les pido, pueblo de Dios, por favor, no dejen esto de lado. ¿Quién es mejor para guiarnos en esto que los cristianos, creyentes de la gran esperanza, creyentes de la resurrección, creyentes de la salvación, aún contra todos los pronósticos? Gracias.